Bendiciones mis hermanos en esta mañana, un saludo cordial de parte mía a todos aquellos quienes están siempre en la sintonía de este canal. Estoy volviendo mis hermanos tal vez de bastante tiempo, quizá tal vez unas 3 semanas, un poquito más. ¿De qué manera? Doy gracias a Dios por haberme permitido una vez más estar en este lugar para poder llegar a muchos hogares en el mundo. En esta ocasión, el tema que quiero desglosar titula Nunca niegues a Jesús. ¿Recuerdan mis hermanos que Pedro negó a Jesús 3 veces? Cuando Jesús le dijo, Pedro, me negarás esta noche 3 veces antes que cante el gallo. Pedro pensó que tenía mucha fe. Inclusive estaba dispuesto para entregar su vida por causa de Cristo. Pero ¿cómo? Satanás entró al corazón de Pedro para hacerle negar a Jesucristo. Vamos a dar lectura y luego vamos a escudriñar la palabra de Dios. Nunca niegues, mi hermano, a Jesús en la peor circunstancia. Porque aquel que niega a Cristo no tendrá la vida eterna. Es más, irá a la condenación eterna. Perderá su salvación. Leamos entonces la palabra de Dios que dice de esta manera. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. También el Señor Jesucristo se refirió a su persona, a Él mismo, porque dijo, heriré al pastor. Sabemos muy bien que Cristo es nuestro pastor, y Él fue herido, apresado por los malhechores, y efectivamente las ovejas, es decir, sus seguidores, fueron dispersadas en ese momento. Huyeron cada uno por su vida, abandonaron a Jesús, dejaron solo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo. Ahí está la afirmación de Pedro, aunque todos se escandalicen. Quiso decir, aunque todos te abandonen o se asusten, yo no me asustaré o no te abandonaré. Y todos los discípulos decían lo mismo, como afirma la palabra. Aquel Pedro que dijo, cuando recientemente llamado por Cristo Jesús, en la pesca milagrosa, apártate de mí, Jesús, porque soy hombre pecador. Y luego Pedro, yendo en el transcurso del tiempo, siempre ha estado con Jesús, defendiendo en todo momento. ¿Recuerdan también que cuando llegó la hora para la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, sacando la espada, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote? Dice la palabra, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Esto habla de Judas. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero, ¿cómo Pedro negó a Jesús, estando con él, conociendo exactamente quién era Jesús?
andando con él y muchas veces durmiendo juntos seguramente también con sus discípulos y declarando en una ocasión que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le pasó a Pedro? Cuando Jesús fue aprehendido, todos huyeron, como dice la palabra de Dios. Todos escaparon para salvar su vida. Abandonaron a Jesús y Jesús fue llevado preso. Y Pedro le seguía de lejos, como dice la Escritura. Y luego, en el transcurso de las horas, la palabra de Dios relata de la siguiente manera. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Él también estaba con Jesús. Mujer, yo no lo conozco. Mas él negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús, el Nazareno». Tú también eres de ellos. Pero no lo soy. Y van dos, pero él negó otra vez, con juramento: «No conozco al hombre». La tercera vez ahora. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Seguro que este hombre estaba con él. Además es de Galilea. ¡Lárgate! Ni siquiera sé de qué estás hablando. Y enseguida cantó el gallo. Jesús se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho ese mismo día. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí está. ¿Qué le pasó a Pedro? Le negó 3 veces a su maestro, como fue profetizado por Jesús. En ese mismo día y noche se cumplió al pie de la letra esas horas. Ahora Jesús también dice en esta palabra: «Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas». ¿Cuándo ocurrirá exactamente esto? Si bien sabemos los cristianos que vienen días difíciles para el pueblo cristiano, y el pueblo será perseguido en su momento en todo el mundo, y los pastores, principalmente en el mundo entero, serán perseguidos. La persecución primeramente a los pastores, misioneros, evangelistas, a los líderes del pueblo cristiano. Serán heridos, presos, caerán cautivos. Eso es lo que dice el Señor en su palabra: «Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas». En esos tiempos, las ovejas, es decir, la iglesia, los creyentes o los oyentes de las iglesias, huirán, abandonarán al pastor, huirán cada uno por su vida para salvar su integridad. Exactamente se cumplirá esta palabra en aquellos días. Por temor a ser llevados a los campos, a la prisión, las ovejas huirán cada uno por su camino. Y ya no habrá libertad más para realizar los cultos dominicales, ni cultos nocturnos en todo el mundo, porque las ovejas serán dispersas. Hoy tenemos plena libertad
para llevar a cabo nuestros servicios dominicales en las casas de oración. Aunque no en el mundo entero, en algunas naciones hay bastantes restricciones. De poco está comenzando a restringirnos, mis hermanos, a ponernos bozal para no publicar ya la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Un tiempo atrás, en Bolivia, casi se promulga la ley de no evangelizar más a las personas en las calles, en el gobierno actual del presidente Evo Morales. Aunque esa ley, yo diría, sigue vigente, aunque no promulgada, está escondidito o guardado. Llegará un momento en que saldrá a la luz, se promulgará esta ley. Y no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Ya en algunas naciones hay bastante restricción ya. Ya no se puede hacer campañas públicas en las calles o en las canchas de fútbol. Tampoco se puede hablar ya por megáfonos. Supuestamente es contaminación acústica o les molesta el sonido de la bocina a las personas. Pero esto es el pretexto perfecto para que la Iglesia de Cristo no predique más en las calles con megáfonos o con altoparlantes. ¿Y qué será en aquel tiempo cuando los pastores sean heridos o caigan cautivos y que las ovejas seamos dispersados? Cada uno correremos por nuestra propia vida para salvar nuestra familia, para salvar también nuestra integridad. Llegará esa hora, esos momentos. Ahora a lo que apunto exactamente es que no niegues a Jesús en ninguna de las circunstancias. Negar a Jesús significa perder la salvación. Quizá no habrá más oportunidad para arrepentirnos, como Pedro se arrepintió en ese mismo momento, al escuchar el canto del gallo. Y se acordó de las palabras de Jesús, y se arrepintió y lloró amargamente, muy fuerte, lamentándose. Y seguramente la Biblia ya no describe esto, pidió perdón de Jesús, se arrepintió de sus pecados y nuevamente volvió al camino del Señor, para nunca más negar a Jesús. Y para nosotros en este tiempo, quizá no se nos conceda ya arrepentirnos en ese tiempo. Por eso, mis hermanos, afirmemos nuestros pasos, nuestra fe en el Señor. Porque los tiempos son malos. Cada vez nos acercamos al final de los tiempos. Miremos nomás al Medio Oriente, donde está cosiendo el reloj apocalíptico o el reloj profético de Dios, que se cumplirá al pie de la letra en el Medio Oriente. Dios puso a Israel como su reloj espiritual y para nosotros como reloj físico, Israel. De alguna manera podemos entender como físico como espiritual también. El sueño de la gran tribulación de este hermano. Escuchemos unos breves momentos nada más. Llegaba a nosotros. El miedo se apoderó de mí. Nunca antes había experimentado tanto miedo. Empecé a temblar. No estaba temblando como si tuviera frío, estaba temblando violentamente. Empecé a temblar como una lavadora fuera de equilibrio. Escalofríos extremos envolvieron todo mi cuerpo. Yo apenas podía soportarlo. Mis mandíbulas se bloquearon. Fue literalmente tangible. Toda la experiencia fue horrible y ahora sabía que la única manera de salvarse era morir por mi fe. Había llegado el momento en que la única manera de salvarse era morir por Jesucristo. Solo unas pocas veces había oído el término mártir y ahora estaba a punto de convertirme en uno. Voces tormentosas me presionaron. Usted puede negarlo a él. Eres un cobarde. Levántate y vive.
Empecé a oír voces a mi alrededor que gritaban: «No es tarde, puedes denegar la fe en Él, niégalo y vivirás, niégalo y vivirás. Y a cualquiera que me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos». Mateo 10:33. Yo no sabía qué sería mejor, si vivir en la tierra esa situación o morir. Yo estaba atormentado por voces que decían: «Usted puede negarlo a Él, eres un cobarde, levántate y vive». Válgame Dios, no quiero negarte, eres mi palabra, Él es mi Señor, el Señor me da su ayuda. Mi mente estaba en histeria total, y lo peor de todo, yo no podía siquiera hablar en voz alta. Yo estaba emocionalmente paralizado. Aquí mi esposa está a punto de morir y no puedo ni siquiera hablar. Y en lo profundo dentro de mí dije: «Señor, sálvame, que no quiero negarte. Señor, sálvame, que no quiero negarte». Al instante sentí que una mano toca mi hombro y una gran calidez y la paz inundó mi ser. Miré hacia atrás para ver quién era, quién estaba conmigo, y allí estaba Jesucristo. Mis hermanos, yo les aliento, les animo y les exhorto. Desde ya, desde ahora, desde antes, afirmemos nuestra fe en el Señor. Venga la prueba, la circunstancia, nunca neguemos a Jesús. Aunque habrá momentos difíciles, muy dolorosos, como para darle espalda a Jesús, pidamos en ese momento fortaleza, fuerza. Que venga el Espíritu Santo a darnos fortaleza, a darnos poder del Espíritu Santo para soportar las grandes pruebas que se nos puede presentar más adelante. Nuestra fe tiene que crecer, hermanos, en el Señor. Nuestro temor y obediencia tiene que ir creciendo en Cristo Jesús y llenarnos del Espíritu Santo, para que en aquellos días, como dice la Escritura, si acaso seremos llevados ante los concilios, Jesús nos dijo: «No temáis, no sois vosotros los que habláis en ese momento, sino el Espíritu Santo hablará por vosotros», como dice la Escritura. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores, por causa de mi nombre. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo hablará por nosotros. Solamente el Señor nos podrá dar fortaleza
en aquellos días. Nosotros, con nuestra propia fuerza, no podremos hacer nada. Necesitaremos la intervención del Espíritu Santo, como hoy lo necesitamos, porque sin Cristo nada somos. Sin la guía del Espíritu Santo, nada es el hombre. Necesitamos en todo momento, y la guía de nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Mis hermanos, afirmemos nuestra fe, llenémonos de la presencia del Espíritu Santo, para que podamos resistir en la hora de la prueba. Gracias a Dios, mis hermanos. Nunca neguemos a Cristo Jesús, jamás, porque necesitamos a Jesús. Sin Él, nada somos. Negar a Cristo significa darle la espalda a nuestro Salvador y por ende perder nuestra salvación. No lo haremos nunca, mis hermanos. Gracias a Dios en este momento, en el nombre de Jesús. Hasta otro momento.